Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, fijándonos un día más en el conflicto en Oriente Medio, en el plan de Netanyahu, ya anunciado la aprobación de la invasión de Rafah. Enseguida les contamos la reacción por parte de Estados Unidos, que no está de acuerdo para nada. Biden, además, apoyando los comentarios de ayer de Shammer, y miramos también al conflicto en Ucrania, las palabras de Emmanuel Macron, también los hechos, en concreto de Alemania y de Francia, que van a empezar a construir armas y munición en Ucrania. Miraremos también a los ataques que están teniendo lugar en territorio ruso en medio de las elecciones y a la reacción por parte de Putin. Ha dicho que va a castigar duramente a Ucrania por estos ataques. Enseguida les contamos todo esto. Miramos también a Bielorrusia desplegando tanques cerca de la frontera con la OTAN, en una muestra más de las tensiones entre Rusia y la OTAN. Empezamos mirando al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ha aprobado los planes para una operación militar en la ciudad de Rafah, en Gaza, según ha anunciado su oficina este viernes. Según el comunicado, las fuerzas de defensa de Israel están preparadas para la campaña y la evacuación de civiles palestinos. Además, Netanyahu ha desestimado las demandas de Hamas, en concreto presentadas en su última propuesta para un nuevo alto el fuego, como absurdas. Insiste en que la organización solicita la liberación de demasiados prisioneros. El sello de aprobación de Netanyahu se produjo después de que la comunidad internacional, incluido supuestamente Estados Unidos, advirtiera a Israel contra una operación militar en Rafah debido a la alta presencia de civiles desplazados en esa zona. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha dicho este viernes que Israel tiene que presentar un plan claro para su anunciada operación militar en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, y destaca que Estados Unidos todavía está esperando ver ese plan. Escuchamos. On Rafah, as I've said, I won't repeat it, but you asked specifically, have we seen the plan that has been alluded to now in the press? And the answer is no, we've not yet seen it. Decía Blinken, tenemos que ver un plan claro y ejecutable, no solo para sacar a los civiles del peligro, sino también para asegurarnos de que una vez fuera del peligro reciban la atención adecuada, refugio, alimentos, medicina, ropa, y todavía no hemos visto un plan así. Anteriormente, Netanyahu aprobó los planes para la operación militar en Rafah, eso sí, sin especificar cuándo va a comenzar. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha rechazado la última propuesta presentada por Hamas para la liberación de rehenes a cambio de prisioneros palestinos y una tregua, diciendo que sus demandas siguen siendo absurdas, pero dice que va a enviar delegados israelíes a Qatar para continuar los esfuerzos de tregua. La declaración también dice que Israel va a enviar una delegación a Qatar para continuar las conversaciones sobre un acuerdo de tregua, una vez que el Gabinete de Seguridad discuta la posición israelí. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha calificado de bueno el discurso del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, cuando hablaba sobre el conflicto entre Israel y Hamas, en el que instaba a nuevas elecciones en el país de Oriente Medio. Decía que Netanyahu es el principal obstáculo para la paz. Pues bueno, en declaraciones a los periodistas durante la visita del primer ministro irlandés, Leo Varadkar, Biden ha dicho que pensaba que Schumer expresó serias preocupaciones compartidas no solo por él, sino por muchos estadounidenses. Aún así, también ha insistido en que no iba a dar más detalles sobre este discurso. En este preciso discurso, el propio Schumer también describió al primer ministro israelí, a Benjamin Netanyahu, como un obstáculo para la paz. Luego, la Casa Blanca confirmó que estaba al tanto de lo que iba a decir Schumer. Mientras tanto, el Departamento de Estado destacó que Schumer expresó sus propios pensamientos, no los de la administración Biden. Sin embargo, Biden acaba de contradecir precisamente al Departamento de Estado. Dice pues que estaban al tanto y qué es lo que piensan muchos estadounidenses. Miramos ahora a Irán. Las naciones del G7 han emitido una advertencia a Teherán contra la posible transferencia de misiles balísticos a Rusia para su uso en la guerra contra Ucrania. En la declaración, el grupo ha expresado su disposición a aplicar sanciones coordinadas contra Irán si procede con la entrega de dicho armamento. En un comunicado visto por The Wall Street Journal, dicen lo siguiente: estamos extremadamente preocupados por los informes de que Irán está suministrando misiles balísticos y tecnología relacionada a Rusia. Pedimos a Irán que no lo haga. Si sigue proporcionando misiles balísticos o tecnología relacionada, estamos preparados para responder rápidamente y de manera coordinada, incluso con medidas nuevas y significativas. Este acontecimiento se produce tras una visita en diciembre de una delegación rusa a la instalación militar iraní, donde la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica exhibió misiles balísticos y tecnología relacionada. Seguimos mirando a Irán. Les hablamos ahora de un misterioso buque iraní que navega las aguas del Golfo de Adén y que está generando cierto nerviosismo entre los expertos marítimos y, por qué no decirlo, también entre los países occidentales, sobre todo Estados Unidos y Reino Unido. La embarcación
de la que poco se sabe, podría estar jugando un papel clave a la hora de dar soporte y ayuda a los hutíes en sus ataques al tráfico marítimo comercial. Irán ya usó una corbeta para intimidar a las fuerzas occidentales en el Mar Rojo, pero en esta ocasión el barco usado era oficialmente de guerra. Ahora todo es un misterio. El Besad es un buque que a simple vista parece un granelero seco estándar. Este tipo de barcos se dedican al transporte de cargas secas a granel. Este tipo de mercancías suelen ser fertilizantes, semillas o granos. A menudo son buques mercantes de gran tamaño y que pueden rebasar en algunos casos los 300 metros de hora. Vamos, que desapercibidos no pasan. Además, normalmente navegan a baja velocidad. Este buque se trasladó al Golfo de Adén en enero, después de años en el Mar Rojo, justo cuando irrumpieron los ataques a esta vía fluvial fundamental. Pues bueno, en esta línea precisamente están comentando en concreto a Financial Times que para ser un supuesto buque de carga el comportamiento de este barco registrado y con bandera de Irán era extremadamente inusual y que plantea preguntas importantes sobre su papel en la crisis actual, sobre sus movimientos y los vínculos con los ataques. Además, decían que es posible que estuviese proporcionando información de inteligencia sobre los movimientos de los buques británicos y estadounidenses. Precisamente miramos a los hutíes que se atribuyeron la responsabilidad de una serie de ataques contra el barco israelí Pacific 01 en el Mar Rojo y otros 3 barcos que se cree que son israelíes y estadounidenses en el Océano Índico. En concreto, las redes sociales apuntan a que las Fuerzas Armadas de Yemen, en el marco de la aplicación de estas directivas, llevaron a cabo 3 operaciones contra 3 barcos israelíes y estadounidenses en el Océano Índico, utilizando varios misiles navales y drones adecuados. Las 3 operaciones tuvieron éxito, es lo que afirmaba el portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, Yahia Saree. Además, también destacó que la milicia está ampliando ahora sus actividades militares para incluir el Océano Índico, concretamente a través del Cabo de Buena Esperanza, con el fin de atacar a los buques asociados con Israel. Nos fijamos ahora en el presidente del Consejo Europeo. Charles Michel ha felicitado este viernes, irónicamente, a Vladimir Putin por su victoria electoral en las elecciones presidenciales de Rusia, que empezaron a desarrollarse hoy y que culminarán el próximo domingo. En sus redes sociales ha escrito lo siguiente: quisiera felicitar a Vladimir Putin por su aplastante victoria en las elecciones que comienzan hoy. Añadió que los comicios se celebran sin oposición y sin libertad. Rusia celebra este viernes la primera jornada de las 8ª elecciones presidenciales de su historia, en las que Putin busca la reelección para un 5º mandato de 6 años. Nos fijamos ahora en el presidente francés. Emmanuel Macron ha elevado el tono y sus críticas a Rusia y también al presidente Vladimir Putin. Ha señalado que es un adversario que no se va a detener en Ucrania si derrota a las tropas de Kiev y ha instado a los europeos a no ser débiles y a prepararse para responder. Dice que está listo para poner todos los medios necesarios para que Rusia no gane la guerra en Ucrania, aunque matizó que nunca va a llevar la iniciativa en un enfrentamiento directo con Moscú. Lo escuchamos. Ferons ce qui est nécessaire pour atteindre notre objectif. Parce que si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. De quelle manière? Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine, qui n'a respecté aucune de ses limites... Y seguimos mirando al presidente francés. Emmanuel Macron ha anunciado este viernes durante la reunión del Triángulo de Weimar organizado por Alemania que París y Berlín van a comenzar la producción de armas en Ucrania. El presidente francés ha continuado diciendo que su país va a seguir apoyando a Ucrania mientras sea necesario, dado que, dice, la seguridad de Europa está en juego. En la misma conferencia, el canciller alemán Olaf Scholz ha subrayado que su país también seguirá apoyando a Kiev y añadió que planea adquirir más armamento para este último en el mercado mundial. Miramos ahora a Italia. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha rechazado este viernes la opción de que el ejército italiano o la OTAN entren en Ucrania para combatir contra Rusia. Decía, nuestros soldados hacen bien lo que tienen que hacer, como proteger nuestras naves en el Mar Rojo o en misiones en Líbano, en África o en Irak. Nuestros militares son portadores de paz, garantía y libertad. Nosotros no estamos en guerra con Rusia. Sus palabras se producen después de que Macron asegurara que está listo para poner todos los medios necesarios para que Rusia no gane la guerra en Ucrania, incluido el envío de tropas. Tajani, cuyo país este año preside el G7, opinó que la OTAN no debe entrar en Ucrania. En la misma línea se ha manifestado el canciller alemán Olaf Scholz. Ha dicho este viernes, tras una reunión en el Triángulo de Weimar, que está claro que apoyan a Ucrania y que no estamos en guerra con Rusia. En una conferencia de prensa conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron, y con el primer ministro polaco, Donald Tusk, el principal objetivo de los 3 países sigue siendo garantizar que Ucrania pueda defenderse
de Rusia. Scholz dijo que los tres líderes discutieron formas concretas de ayudar a Ucrania y que acordaron prioridades, incluida la compra de más armas en el mercado internacional y el suministro de ellas a Kiev. Añadió que el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, también conocido como Ramstein, va a crear una nueva coalición para sistemas de cohetes de artillería a largo alcance. Hablamos ahora del presidente de Letonia. Ha defendido este viernes la postura de su homólogo francés, de Emmanuel Macron. Ha pedido evitar fijar líneas rojas a la hora de abordar el apoyo ofrecido a Ucrania, aunque eso incluye el posible envío de tropas. Decía, apoyo completamente a Emmanuel Macron, deberíamos intentar no fijar líneas rojas para nosotros mismos, debemos fijarlos para Rusia y no debemos tener miedo de imponerlas. Si bien la OTAN ha incidido en que no tiene planes de mandar tropas de combate a Ucrania. La respuesta de Rusia a Macron ha asegurado que Francia ya está involucrada en la guerra en Ucrania y que ahora el presidente francés, Emmanuel Macron, quiere incrementar aún más la implicación de su país en la contienda. Decía Peskov que Rusia es un adversario de Francia, es algo evidente, ya que Francia ya está involucrada en la guerra en Ucrania. Ha añadido que de hecho Francia participa indirectamente en esta guerra y que, a juzgar por las declaraciones de Macron, no es reacio a incrementar el grado de su implicación. Seguimos mirando a Rusia. Ha trasladado armas nucleares tácticas desde sus propias fronteras a la vecina Bielorrusia, varios cientos de kilómetros más cerca del territorio de la OTAN. Es lo que comentaban, lo que confirmaban funcionarios occidentales a Foreign Policy, mientras el presidente Putin precisamente hablaba sobre esta cuestión en las últimas semanas, matizando, eso sí, que no se le ha pasado por la cabeza enviar armas a Ucrania hasta ahora. Bridas Anušauskas, ministro de Defensa de Lituania, ha sido el primer alto funcionario de la OTAN en confirmar la noticia de este despliegue. Advirtió que los peligros de la inacción occidental eran altos, citando la mediocre respuesta de Occidente al traslado de armas nucleares a la península de Kaliningrado, que limita con Polonia y con Lituania a ambos lados. Decía Anušauskas, nos gustaría ver una respuesta más dura a este respecto. Si los rusos nos acercan armas nucleares, nosotros debemos hacer lo mismo. Miramos ahora al presidente ruso. Vladimir Putin ha acusado a Ucrania de intentar torpedear con ataques fronterizos las elecciones presidenciales que comenzaron precisamente este mismo viernes en su país y prometió que estos no quedarán impunes. Decía Putin, con el fin de torpedear las elecciones, atemorizar a la gente en varias regiones fronterizas con Ucrania, el régimen neonazi de Kiev planeó e intenta ejecutar acciones militares demostrativas. Putin, que busca la reelección para su quinto mandato, se mostró convencido de que el pueblo ruso va a responder a la amenaza con una unidad aún mayor. Decía Putin, aquí han decidido amedrentar al pueblo ruso, al pueblo multinacional de Rusia. Eso nunca ha sucedido y estoy seguro de que no sucederá nunca. El líder ruso aseguró que estos ataques contra Belgorod, la más castigada desde el principio de la guerra en Ucrania, y contra Kursk tuvieron objetivos civiles en territorio ruso. Les contábamos ahora ataques por parte de Rusia. Habría lanzado múltiples misiles contra la ciudad portuaria ucraniana de Odessa este viernes, matando e hiriendo a decenas de civiles, según apunta el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania, que dijo que después de un ataque inicial que golpeó la ciudad, sus trabajadores de rescate llegaron rápidamente al lugar para buscar civiles heridos, clasificar los escombros y extinguir incendios. Mientras respondían, Rusia habría disparado un segundo misil contra su ubicación. Al menos 14 personas habrían fallecido en este ataque, entre ellos un paramédico y un rescatista, según decía el gobernador regional de Odessa, Ole Kiper. Otras 46 personas resultaron heridas, incluidos 7 trabajadores de emergencia. Miramos ahora a Ucrania. Las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron los colegios electorales en la región de Gerson, es lo que informa este viernes la Comisión Electoral Regional en Telegram. Decía, en Kayovka se evitaron víctimas en Brilevka y heridos y están siendo asistidos gracias a la acción coordinada de los empleados. Los votantes fueron evacuados de los edificios. Hoy mismo se informaba de que una residente de la ciudad de Kogalim, en el Okrug autónomo de Khanty-Mansiysk, en el centro de Rusia, arrojó un cóctel molotov hacia un colegio electoral. Las elecciones presidenciales de Rusia, que determinarán quién ocupará la presidencia durante los próximos 6 años, comenzaron hoy y se celebrarán hasta el domingo. Miramos ahora al ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha anunciado este viernes en las redes sociales, en concreto en X, que le ha dicho al secretario general de la OTAN, a Jens Stoltenberg, en una conversación telefónica, que era necesario aumentar y acelerar el suministro de armas y municiones a Ucrania. Decía, coordinamos posiciones antes de la reunión del Consejo OTAN-Ucrania en abril. Ucrania acoge con satisfacción los esfuerzos destinados a aumentar el papel de la OTAN para proporcionar a Ucrania todo lo que necesita para repeler los ataques de Rusia. Anteriormente, Stoltenberg señaló que el problema de Ucrania no era de coraje, sino que lo que le faltaba era munición.
Miramos ahora a Estados Unidos. Dice que los retrasos en la entrega de ayuda a Ucrania podrían causar el colapso del país. Es lo que advertía un alto funcionario estadounidense, mientras un paquete de ayuda de 65.000 millones de dólares sigue estancado en el Congreso. Decía, esto no le irá bien a Ucrania. Con el tiempo, sin un suplemento, podría conducirle a un posible colapso. Es lo que apuntaba un funcionario estadounidense al Washington Post. Decía, pero aquí está la conclusión. Incluso si Ucrania resiste, lo que realmente estamos diciendo es que vamos a aprovechar innumerables vidas para lograrlo. Mientras Ucrania enfrenta una aguda necesidad de proyectiles, los republicanos que encabezan la Cámara de Representantes se han negado a aprobar un proyecto de ley crucial para este conflicto. Decía, no hay un futuro brillante para Ucrania sin un apoyo suplementario y continuo de Estados Unidos. Miramos ahora a Bielorrusia. Ha desplegado tanques cerca de su frontera con la OTAN, mientras las tensiones entre Rusia y la alianza estratégica siguen latentes en medio de la guerra en Ucrania. El ejército bielorruso movilizó reservistas e inició importantes maniobras militares, según un informe publicado por The Kiev Post este jueves. Según informes, tropas y equipos, incluidos tanques de la 19ª Brigada Mecanizada de Guardias de Bielorrusia, fueron desplegados cerca de la frontera del país con Lituania, país miembro de la OTAN. La Comunidad de Trabajadores Ferroviarios de Bielorrusia dijo que un tren cargado con equipo y personal militar llegó el miércoles por la noche a Osmiani, una zona situada a menos de 15 millas de la frontera con Lituania. Miramos ahora a Argentina, el varapalo, el golpe que se llevó ayer Javier Milei, este rechazo del DNU, este bloqueo del DNU, 42 votos a favor, 25 en contra. Con este rechazo, con 4 abstenciones, publicado en diciembre el plan de Milei, que modifica o elimina más de 300 regulaciones, como el mercado del alquiler, los minoristas de alimentos, los viajes aéreos y la propiedad de la tierra, va a permanecer vigente hasta que la Cámara Baja lo vote. Su coalición, La Libertad Avanza, controla menos del 10% de los escaños en el Senado. Precisamente un miembro de su gobierno, Manuel Adorni, reaccionaba de esta forma al bloqueo de la oposición. Digamos que el DNU iba a ser rechazado o que tenía amplias posibilidades de ser rechazado, y el rechazo lo único que nos indica a nosotros es un mal indicio acerca de la voluntad de algunos actores de avanzar en el pacto de mayo. Pendientes de más noticias, de más actualidad, de más últimas horas, una pausa y seguimos con la mejor información, con toda la programación de Negocios Televisión.